Hoy vamos a hablar de cuáles son los efectos de la Eucaristía en los que la consumen. La hostia consagrada por las manos del sacerdote en la misa católica es verdaderamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Las manos del sacerdote son el vehículo transformador del pan y el vino en la consagración. Esta doctrina es de gran valor para el catolicismo y también para los cristianos ortodoxos de Oriente y de la mayoría de los santos, que dan testimonio de esto. Sin embargo, las denominaciones que surgieron de la Reforma protestante tienen una comprensión diferente de la católica y ortodoxa sobre la Eucaristía, y esto se ha filtrado en la Iglesia Católica luego del Concilio Vaticano II, cuando por el espíritu del concilio, no con respecto a la letra, se empezó a considerar a la Eucaristía, que es el centro de la misa obviamente, como una cena, un banquete comunitario, un símbolo de la presencia de Cristo entre nosotros. Estos son errores doctrinales y herejías católicas, porque la Eucaristía es realmente Cristo entre nosotros. No es algo sagrado solamente, no es una memoria de Cristo. Es Cristo mismo que se hace presente y se nos da para comer y beber. La Eucaristía es además un sacramento muy especial porque Cristo, con su cuerpo y con su sangre, permanece en cada partícula de las especies hasta que cambian de estado, o sea, hasta que se deterioran. El pan y vino, obviamente, que son la apariencia de pan y vino. Por eso, es necesario ser cuidadosos para preservar las partículas que caen, por ejemplo, de la hostia, y hacen más complicada la administración de la comunión bajo las dos especies, ya sea del cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora bien, ¿quién puede recibir la Eucaristía, o sea, el cuerpo y la sangre de Cristo según la Iglesia Católica? Puede recibirla cualquier católico apostólico y romano que sea bautizado y que tenga uso de razón, o sea, a partir de los 6 o 7 años, y que esté en comunión con la Iglesia Católica, porque el consumo de la Eucaristía no significa lo mismo para todas las personas. Si se recibe la comunión indignamente, puede tener efectos contrarios a los que se busca. Por ejemplo, una persona que apoya el aborto y otras doctrinas contrarias a la Iglesia Católica no está en comunión con la Iglesia, por lo tanto, no puede recibir la comunión, y por lo tanto ahí se produce con la falta de la comunión una pena y sentencia, o sea, una excomunión, sin necesidad de declaración por una autoridad de la Iglesia. Sin embargo, esto está en la práctica cuestionado por algunos sacerdotes quienes dan la comunión, por ejemplo, a parlamentarios que votan a favor del aborto. Ahora bien, ¿cómo se recibe entonces la comunión dignamente según la Iglesia Católica? Yendo con la disposición correcta a tomarla y en estado de gracia. Si lo haces así, aumentas la gracia con su consumo, pero por el contrario, si no lo haces así, San Pablo en Corintios 11 dice que quienes reciben indignamente la Eucaristía están consumiendo su propia condenación, e incluso dice que pueden sufrir efectos tan devastadores como enfermedades y hasta la muerte. De modo que para no tener estos efectos, el comulgante debe estar libre de pecado mortal. Porque la Eucaristía fue dada por Jesucristo para aumentar la gracia y no para perdonar los pecados mortales. Para eso está la confesión. De modo que si alguien es consciente de pecado mortal, debe primero ir a confesarse, obtener la absolución y luego acercarse a la Eucaristía. Aunque hay una opción respecto a esto. Cuando una persona es consciente de pecado mortal, pero existe una grave razón por la cual no pueda ir a confesarse, como por ejemplo el peligro de muerte, entonces puede comulgar, si el comulgante resuelve ir a la confesión lo antes posible luego de eso. ¿Cuáles son los efectos de recibir la Eucaristía dignamente? Preserva del materialismo, al llevar al comulgante a cuestionarse los placeres materiales. Es la presencia del Señor nuestro, que está dentro de nosotros y nos conforta y consuela. Da energía al alma y capacita para las tareas sobrehumanas. Fortalece las virtudes, debilita los vicios, porque en general funciona como un trasplante del corazón y la mente a los corazones y mente de Jesucristo. Es un escudo para evitar los pecados mortales y para ir superando las imperfecciones. Ayuda a llegar al cielo porque en Juan 6:58 dice: es el pan bajado del cielo, y el que come de este pan vivirá para siempre. Por lo tanto, nos protege del infierno para acercarnos al cielo y nos ayuda en la salvación.
borra también los pecados veniales y prepara para el martirio, a tal grado que el niño San José Sánchez del Río llevaba de contrabando en su cesta una Eucaristía para darse fuerzas para el martirio. También es un beneficio para aquellos a quienes el comulgante ofrece la Eucaristía porque puede comulgar ofreciéndola por otras personas. También da sanación corporal y espiritual. Respecto a esto, el Concilio de Trento dice que la Sagrada Comunión es un antídoto contra la debilidad y Santa Faustina Kowalska relata que experimentó sanación física de problemas pulmonares que tenía una vez que recibió la Sagrada Comunión. ¿Cómo pide la Iglesia que tome la Eucaristía? Oficialmente la Iglesia pide que tomen la Eucaristía una vez al año, especialmente en Pascua. Pero se está haciendo costumbre en muchos católicos comulgar con mucha más frecuencia. Cabe decir que en el siglo XX la Eucaristía se hizo frecuente porque antes era mensual. Por ejemplo, era un gran acontecimiento en donde los fieles se preparaban religiosamente durante tiempo. Se recomienda tomar la comunión con un ayuno eucarístico de 1 hora, que no implica que la persona pueda tomar agua y no se pide a los ancianos, enfermos y a los que cuidan de ellos estos requisitos. La forma oficial en que la Iglesia pide recibir la Eucaristía es en la boca y de rodillas, pero se ha generalizado las excepciones a todas las conferencias episcopales para que se pueda comulgar de pie y en la mano. Sin embargo, cuando se comulga bajo las 2 especies, o sea por instinción, la Iglesia pide siempre que se comulgue en la boca por razones de que se puede caer en parte del cuerpo y la sangre de Cristo. Aunque hemos comprobado que muchos párrocos y sacerdotes no son conscientes de esta exigencia del Vaticano. Finalmente existe algo que se llama comunión espiritual o deseo, que es ofrecerle a Cristo el deseo de comer su cuerpo y de beber su sangre junto con el dolor de los impedimentos para realizar este deseo. Esto es lo que algunos sacerdotes proponen a los divorciados vueltos a casar, que no pueden comulgar. Sin embargo, esto fue muy discutido en el Sínodo de la Familia hace 2 años, pero no se llegó a una conclusión. La pregunta que te hago ahora, y que nos autohacemos todos los creyentes es: ¿crees que los divorciados vueltos a casar se les tiene que permitir comulgar?